Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, ahora para nuestro análisis en perspectiva. Estamos hablando de este tema de la migración calificada y están con nosotros Carla Pedersini y Luciana Gandini. A ver, ayúdenme por favor ambas, primero a definir de qué hablamos cuando hablamos de una migración que tiene este adjetivo particular que es el de migración calificada. Carla. Hay que tomar en cuenta que el grueso de la migración de México a Estados Unidos, o sea, México ha sido un país que ha sido un expulsor muy grande, fundamentalmente en la década de los 90, pero el grueso de esta migración no es una migración calificada, o sea, la mayoría, parte de los mexicanos que van hacia Estados Unidos tienen niveles educativos bajos, ¿no? En general, ¿no? Y es un tema que se ha discutido mucho, que se llama el tema de la selectividad de los migrantes, de dónde vienen los migrantes, ¿no? Pero hay un fenómeno reciente que es un fenómeno internacional y en el que también se inscribe México, que es la migración de las personas que tienen un nivel educativo alto. Hay quienes definen la migración calificada a partir de los niveles de preparatoria altos, que ya se pueden tomar en cuenta. Desde ahí empieza a calificar como calificada. Pero en general, en los estudios que hemos hecho Luciana y yo, tomamos en cuenta a las personas que tienen licenciatura o que tienen posgrado. Y ahí la migración de México a Estados Unidos tiene algunas características muy peculiares que vamos a ir hablando de ellas. Que iremos revisando, pero me parece muy bien, pero me gustaría si quieres abundar en este tema de la definición con dos elementos que me llaman la atención de lo que dice Carla, sobre todo empecemos por que se trata de un fenómeno reciente. ¿Es así? Y en su caso, ¿por qué, Luciana? Ahí. Bueno, es un fenómeno en el que recientemente se han inscrito los países menos desarrollados, en donde comienzan a ser atraídos por las grandes potencias del mundo. Estamos hablando que fundamentalmente esto incrementa entre los 90 y el 2000 y entre el 2000 y el 2010. En estas 2 décadas hay un incremento importante. Efectivamente, esta movilidad de personas más calificadas se da de todos los países hacia todos los países, ¿no? Y digamos, a diferencia de la migración menos calificada, tiene muchos más destinos, muchos más orígenes y los flujos son mucho más diversificados. México, al igual que el resto de América Latina, se incorpora en esta corriente que hay que entender por qué pasa esto, ¿no? Y en parte pasa porque han crecido los niveles educativos de América Latina y de México en particular, ¿no? Entonces, han crecido la cantidad de personas matriculadas y egresadas con licenciatura y con maestría y doctorado fundamentalmente entre el 2000 y el 2010. ¿Tú harías el corte desde maestría, desde licenciatura para hablar ya de migración calificada? Digamos que es convencionalmente, internacionalmente es el corte que más se utiliza. Hay otro corte más por debajo, como decía Carla, que es al menos un año de nivel terciario o licenciatura. ¿Para qué nos sirve ese recorte? Para hacer una comparación internacional, ¿no? Entonces, pero en estricto sentido es mucho más utilizado el recurso de la licenciatura, ¿no? Porque eso nos habilita, nos da capacidades y habilidades específicas en un tema o en una carrera, en una formación determinada. Ahora volvemos con Luciana a platicar de esto de los países que dices que son de muchos países y a muchos países. Me gustaría ver si podemos hacer ahí algún corte, sobre todo pensando en los países de destino, si hay algunos que sean, digamos, los países que más reciben migración calificada. Pero antes, Carla, me gustaría, tú advertías ya que en el caso mexicano la tendencia también en esta migración es sobre todo tener como destino a los Estados Unidos de América. Sí, ¿es así? La mayor parte de la migración mexicana se va a Estados Unidos, pero ha habido ha habido una ligera diversificación, o sea, porque es ligera, pero sí se ha observado que en los últimos años hay una diversificación y que ha habido un incremento de la población que se va a otros países europeos y de otros lugares del mundo. Ahora, la migración mexicana tiene una peculiaridad sobre la migración calificada, y eso es lo que hemos encontrado en los estudios, es que la cantidad de personas que se van a Estados Unidos, fundamentalmente hablando de Estados Unidos nada más, de mexicanos que van a Estados Unidos que tienen licenciatura es pequeña en comparación con los que tienen maestría y doctorado. Más o menos tenemos ahí algunos datos de porcentajes. Sí, o sea, en porcentaje es de toda la migración calificada con licenciatura es bajo el porcentaje, o sea, como porcentaje de la población con licenciatura en México, los que están en Estados Unidos son muy pocos, o sea, nosotros lo medimos midiendo a toda la población mexicana que tiene licenciatura y ver qué porcentaje está en Estados Unidos. En cambio, los que tienen maestría y los que tienen maestría y doctorado, incluso dentro de los de doctorado, encontramos que el 40% de la población mexicana que tiene un doctorado está en Estados Unidos. El 40% o sea, de las mujeres, en las mujeres sobre todo. No, pues este tema va a ser muy importante. Es un tema importantísimo y hay,
O sea, la parte de la feminización de la migración calificada es un tema importante, porque la migración mexicana en general es una migración masculina, o sea, por toda la historia de cómo empezó la migración. No es así. Cuando la vemos ya por niveles educativos, encontramos que sobre todo a nivel terciario hay una feminización importante. Entonces, hemos hecho estudios sobre esto, de tratar de entender qué es lo que hace que las mujeres mexicanas que tienen los niveles más altos educativos se estén quedando y estén viviendo en Estados Unidos. Me interesa muchísimo que regresemos al punto. Déjame ver si lo logro resumir bien. Es decir, entre más nivel educativo, mayor el porcentaje de personas que se encuentran fuera del país, en este caso en Estados Unidos, y además un porcentaje de este es importante, son mujeres. Sí. ¿No? Ese bueno, sería, digamos, con la excepción de la licenciatura, o sea, sí, conforme vas aumentando. Cuando vamos desde los niveles educativos más bajos hacia la preparatoria, digamos, encontramos un nivel creciente de personas, que digamos, eso significaría una selección positiva. O sea, entre más alto es el nivel, el porcentaje de personas que están en Estados Unidos es más alto. Cuando llegamos a la licenciatura, una caída, y luego vuelve a subir muchísimo con la maestría y el doctorado. Okay. Entonces, un patrón muy peculiar de la migración mexicana a Estados Unidos. Me interesa mucho regresar a esto y volver a diseccionar cómo está nuestra migración hacia Estados Unidos y sobre todo con estos datos, pero si ampliamos un poco la visión, también pensando en México, no diría que no, Luciana, pero tú has estudiado y has hecho, digamos, análisis de lo que sucede en la región de América Latina y del Caribe. ¿Qué tenemos por ahí, digamos, y qué tenemos comparativamente con México? Bueno, la tendencia más importante es que América Latina y el Caribe como región versus otras regiones del mundo ha sido la región que en términos relativos, o sea, de porcentaje, como explicaba Carla, cuántos se van respecto a los que se quedan, fue la que más creció en estas últimas décadas, en el aporte de migración calificada. En estas 2 décadas que nos dicen que el fenómeno ha aumentado, en América Latina ha aumentado más que en otras partes del mundo. Exacto. Y un dato, entre el 90 y el 2000, que es donde más creció, aumentó en un 90%, ¿no? O sea, casi se duplica. 90%. Y en el caso mexicano aumentó en un 160%. Entonces estamos hablando de incrementos relativos muy grandes, muy fuertes. La otra característica es que la diversificación, o sea, por supuesto Estados Unidos sigue siendo un destino de los más importantes de concentración y de atracción, porque tiene políticas explícitas de captar y reclutar este tipo de migración, de más calificados, pero también hay otros países, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, se van mayoritariamente a Estados Unidos como punto de concentración, pero también están más diversificados los migrantes calificados en Inglaterra, en España, en Alemania, son otros puntos de gran concentración, ¿no? Y eso lo podemos saber mirando estadísticas, que es muy difícil en el resto del mundo, no en el caso de Estados Unidos, por eso hablamos más de Estados Unidos, pero también viendo, por ejemplo, los padrones de CONACYT, ¿no? Dónde se van a estudiar, y de esos también sabemos cuántos se quedan y cuántos no, ¿no? Que a eso hay que regresar también, sí. Porque por ahí ya me comentabas que sabes de una encuesta que tiene que ver con estos temas y que me interesa, pero un punto muy breve contigo para pasar con Carla, regresar a México, Estados Unidos, pero esta migración calificada de la región latinoamericana y del Caribe, si me permites decirlo así, ¿se da también entre nuestros países o en realidad la mayoría, con una tendencia importante, de migrantes calificados de América Latina y el Caribe va a otros países fuera de la región? Se da también entre nuestros países, sobre todo porque la migración limítrofe en América Latina ha sido el patrón más importante históricamente y lo sigue siendo, ¿no? Okay. Hay países que también atraen estas personas que algunos los llaman talentos, a mí no me gusta llamarlos talentos y luego podemos explicar por qué. Pero a estas personas más calificadas. Pero sin duda que en América Latina el referente sigue siendo Estados Unidos, pero como decía, porque hay políticas explícitas, y eso es una cosa que podemos retomar quizás al final respecto, bueno, qué políticas podemos hacer, ¿no? Sí, porque me interesa mucho que primero en este primer bloque hagamos un poco el panorama, como lo estamos haciendo, la descripción del fenómeno, y ya luego le entramos a las explicaciones y a las valoraciones del mismo en el bloque siguiente. Carla, regresando al tema México, Estados Unidos, ya advertías tú algo que creo que vale la pena que nos profundices, el tema de no solamente entre mayor grado académico, mayor porcentaje de migración calificada, sino el fenómeno específico de las mujeres con doctorado. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué datos tenemos? En fin. Yo hice un trabajo con Lindsay Lowell, que es un investigador de la Universidad de Georgetown, porque teníamos mucho el interés de entender, o sea, qué era lo que estaba haciendo que las mujeres mexicanas con tan altos niveles educativos se estuvieran quedando o se estuvieran yendo a Estados Unidos. Entonces,
hay dos temas importantes que hay que diferenciar cuando hacemos este tipo de estudios. Uno, que es lo que se ha llamado la generación 1.5, que es aquellos mexicanos, o sea, en realidad son personas, o sea, cuando estamos hablando, y lo que hablaste con Alejandra antes, de que hay una pérdida, ¿no? Una fuga de capital, ¿no? Si las personas estudiaron en México, la pérdida es mucho más grande. O sea, si pasaron aquí... Invertiste tú en su educación. Si su educación, si México invirtió en su educación y ellos se fueron después de tener su educación, pues la pérdida es mucho más grande. Y como que el fenómeno se valoraría de manera muy diferente si fueron personas que emigraron como jóvenes con su familia a Estados Unidos y que adquirieron su educación allá. O sea, de todas maneras siempre estamos hablando de personas nacidas en México, ¿no? Pero que pueden tener altos niveles educativos. Entonces, cuando con Lindsay hicimos esta diferenciación y separamos a los que tienen a la generación 1.5, encontramos que sí hay muchas mujeres que son de la generación 1.5 y que tienen niveles de high school, o sea, que estudiaron en Estados Unidos el high school y que hay una alta concentración. Pero el fenómeno de las mujeres con doctorado son mujeres mexicanas con doctorado en México. O sea, eso es una cosa que sí llama mucho la atención. O sea, la diferenciación, sí son mujeres que son de la generación 1, o sea, mujeres nacidas en México y que emigraron después de terminar sus niveles educativos. Formadas y en se fueron México. A Estados Unidos. Ahora, una cuestión que es muy importante e interesante en el estudio fue que nosotros nos decíamos, bueno, una de las posibles explicaciones de que estas mujeres estén yendo es que si hay una discriminación laboral y las diferencias entre los salarios entre hombres y mujeres en fin, es más grande en México que en Estados Unidos, es lógico que las mujeres con doctorado que tienen más información y todo decidan, ¿no?, irse y ¿es así? Pero lo que encontramos en la investigación, y esto es lo que es muy interesante, es que un alto porcentaje de las mujeres con doctorado no están insertas en el mercado laboral, es decir, no están trabajando en Estados Unidos. No están trabajando en el área de su especialidad. No están trabajando, no participan en el mercado laboral, entonces no puede ser que hayas tomado la decisión. Un alto porcentaje más o menos, que como quiere 40%. Decir, 40%. Entonces, deciden migrar, tienen doctorado y no están viven en Estados Unidos, y entonces ahí hay un problema de lo que llamamos los demógrafos homogamia educativa, que quiere decir que tú te casas con personas que tienen niveles educativos similares a los tuyos, pero que en realidad que probablemente en este caso es el esposo, él, no ella. Es el esposo el que está yendo a Estados Unidos, y que las mujeres con doctorado, que de todas maneras sí pueden ser una pérdida para México, porque pues son mujeres que tendrían mucho que dar a nuestro país. Y si se vale decirlo así, una pérdida un poco. Y que se están yendo por cuestiones familiares. Para el mundo, ¿no? En el sentido de que mujeres altamente calificadas que no están ejerciendo su profesión. Luciana, un tema, luego vamos a la valoración y las políticas que se pueden hacer para atraer o para incentivar o inhibir el fenómeno, pero por áreas del conocimiento, ¿sabemos algo? Es decir, ¿de qué áreas del conocimiento migran más? Más o menos sabemos, tenemos algunas aproximaciones sobre eso. En particular, hemos hecho un estudio que acabamos de terminar con colegas del CRIM de la UNAM, y en un proyecto más amplio donde participa la Universidad de Zacatecas, el TEC de Monterrey y CONACYT, en donde nos enfocamos específicamente en aquellos que son migrantes, bueno, más bien mexicanos con posgrados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las ciencias por antonomasia, referencia de la migración calificada a las ciencias duras, ¿no? Pero más allá de nuestra valoración, son a donde apuntan las políticas de atracción y donde hay más movilidad dentro de las empresas o intraempresa, etcétera. Y es más, la acción de Obama de noviembre, que se mencionaba al inicio del bloque, precisamente lo dice muy claramente, que quiere apuntar a atraer y retener a ese tipo de migrantes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue valorar, bueno, ¿qué pasa con estos mexicanos en esas áreas de formación en México y en Estados Unidos? Un poco para complementar el análisis que mencionaba Carla. ¿Qué les pasa aquí en el mercado laboral mexicano a hombres y a mujeres que tener un empleo en México en concordancia con los niveles de calificación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la probabilidad es menor que para aquellos que están en otras áreas del conocimiento? Y cuando vemos a los mexicanos en ese mismo áreas de formación en Estados Unidos, su probabilidad es 30% mayor de tener una ocupación en concordancia con las habilidades. Entonces, ahí estamos viendo un panorama claro, que es que no hay concordancia entre
las Es exigencias... una cuestión de oportunidades, digamos. Exacto. Así. ¿No? Una cuestión de Y en el oportunidades. caso específico de las mujeres, esta probabilidad se incrementa mucho más. Mucho o sea, más. el mercado estadounidense les da mucha más Es probabilidad más de probable inserción. que una mujer altamente calificada encuentre en estas áreas del conocimiento al menos una oportunidad laboral allá. Así es. ¿Querías decir algo, Carla? Sí, Se nos yo vuela el quería tiempo como del bloque. complementar lo que está diciendo Luciana, porque una de las cosas que ya mencionábamos es que las personas que tienen licenciatura tienen una probabilidad más baja de emigrar a Estados Unidos. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué está pasando? O sea, si el mercado laboral mexicano ofrece mejores probabilidades O si son menos de estar atractivos insertos, fuera también. o a lo mejor son menos atractivos, ¿qué pasa con las licenciaturas en México que están siendo menos exportables? O sea, que Ok. se pueden ir menos a Estados Unidos. Y la otra cosa es, si hay ciertas barreras, que ahí ya tiene que ver con las políticas, ¿no? Y ver qué podemos hacer. Si hay ciertas barreras para que las personas que tienen una licenciatura mexicana la puedan revalidar en Estados Unidos y puedan insertarse laboralmente como profesionistas, ¿no? Claro, si tienes Entonces, que convalidar o reiniciar los porque estudios. algo está pasando para que los licenciados de México no tengan incentivos para irse, ¿no? Muy bien, pues si les parece, volvemos después de un corte sobre estas dos dimensiones. Primero valoremos el fenómeno, ¿es bueno o malo? ¿Es una buena o mala noticia los números que usted